como le digo yo a veces así a los muchachos, lo que dijo el Libertador, ¿no? Cuando él dijo la gloria no está en ser grande sino en ser útil. Yo he buscado la manera de ser útil. No lo he conseguido muy completo, pero sí he estado más o menos en posiciones de ser útil, o le he sido útil a mucha gente, sobre todo al campo. Inspirado por la más profunda curiosidad, un hombre llevó la luz al corazón de los Andes, forjando el hierro, convirtiendo el agua en energía y la mecánica del movimiento en hazañas de grandiosa creación y utilidad. Don Luis Zambrano es uno de los inventores populares que demostró su tenacidad a la tierra que lo vio nacer y con mucha persistencia nos dejó un legado de humanismo y maravillosas innovaciones. Don Luis Zambrano es el hombre más importante que ha nacido en los 411 años de historia bailadorense. Nació con el siglo XIX, 1 de mayo del año 1901, y siempre le hizo honor al Día del Trabajador. Fue un hombre incansable. Hasta que muere a los 89 años, es el único campesino andino que logró ser doctor honoris causa de la Universidad de los Andes. Nunca antes una universidad venezolana ni latinoamericana le había hecho un homenaje a un campesino de manos encallecidas. Y don Luis, gracias a ese trabajo arduo, a ese contacto permanente con estudiantes de la universidad, que venían a verlo porque en él conseguían la práctica que le enseñaban a través de la teoría en la Universidad de los Andes. Con apenas cuarto grado, este hombre logró desarrollar más de 50 inventos, en los que se incluye una peladora de fresas, un seleccionador de ajos y su mayor creación, el Turbosan, un motor sencillo que prometía mover al mundo solo con unas 20 piezas. Más allá de su ingenio, sorprendió su pensamiento, su palabra, su sabiduría, su profunda filosofía de pensar y hacer, de aprender y enseñar. Cuando nos encontramos con don Luis fue una experiencia hermosísima. La primera pregunta que le hice yo, que cómo había hecho esas turbinas de aluminio. Yo le digo, ¿usted vio las de madera? Sí, cómo no. Que estaban gastadas, sí, gastadas. ¿Y cómo hizo usted la turbina? Bueno, yo copié las que estaban gastadas. Porque esa es la forma correcta de la turbina. Porque ya el agua talló la turbina. Que tuviera esa intuición extraordinaria, de que yo le digo, ¿cómo hizo usted esta curva tan perfecta del álabe? Esa no la hice yo, esa la hizo el agua. El agua la talló y yo la copié. Más que sea entre el monte también se aprende. La escuela de la vida es muy interesante, cuando uno le pone cuidado. Yo aprendí en la escuela de la vida, en la escuela de la lucha, ¿sí? Porque yo a veces que hablo de la escuela de la vida y se la recomiendo a muchos para que le tomen nota, que la escuela de la vida enseña mucho. Venía don Luis en un autobús por el Páramo de la Negra, el páramo más alto que está cerca de Tobar. Y el autobús se le fundió el motor, fundido. Don Luis se bajó y venía un burrito cargado de cambures. Le compro los cambures, le compró todos los cambures. Ábrame el motor. Y le metió los cambures al motor. Aprisionado. Se prende el motor. El motor prendió con una humareda que parecía un ferrocarril de humo negro. Y así llegó a Tobar. ¿De dónde se le ocurre a don Luis a un motor que se ha fundido meterle cambures? Don Luis, hace unos 40, 50 años, diseñó un motor que lo más parecido que existe en la mecánica es el motor Wankel, que gira, un motor giratorio. Él agarró y hizo un motor de 23 piezas y de 200 caballos de fuerza. ¿Cuántas piezas tiene un motor Ford? Más de 2.500 piezas, para que tengan una idea. Aquí nadie antes de 18 años, nadie quería saber nada ni de Luis Zambrano, ni de Juan Félix Sánchez, ni de ningún sabio popular, sino eran genios que los tenían como una copita para tenerlos en un armario de adorno, pues, ¿no?
pero los principios de él, que todavía tienen vigencia, por supuesto que ahorita más que nunca tenemos que luchar por crear nuestra propia tecnología y eso es lo vigente de su pensamiento. Lo vigente de su pensamiento no es el motor para mí, sino ese principio de que debemos crear tecnología en función de nuestras necesidades reales y en función de la tierra. O sea, esos son los principios de la ecología. O sea, eso no es una moda, es una realidad, ¿no? Muchos ingenieros se quedaban sorprendidos cómo ese hombre había descubierto el PIC. Él, cuando le decían 3,1416, él decía, no, es que el PIC para mí es 3 veces el radio. Entonces él sacaba el radio 3 veces, y el 14, no, él decía que eso eran las virutas, que a lo que usted echaba cegueta, lo que quedaba, ahí se iba diluyendo ese 13,1416, 32, 64, 128, ¿no? Eso yo conozco la regla, pero nunca la ocupo. Que yo me conformo con lo que hago, con la pura vista. Este inventor, que andaba genuinamente convencido del poder de la ciencia y de la imperiosa necesidad de ponerla al servicio de la gente, del desarrollo humano, se convirtió en un educador popular. En su taller, en el Valle Nuevo, en la aldea Mariño de Bailadores, don Luis Zambrano recibió a estudiantes, profesores universitarios y jóvenes de distintas partes del país, interesados en conocer las creaciones y la técnica de este creador del pueblo y para el pueblo, siempre con su ética de solidaridad y vocación de servicio, tal como él sugería, crear para servir y servir para crear. Porque aquí estudiaban muchachos jóvenes. Aprendían mecánica, aprendían a montar un caucho, aprendían a limpiar un carburador, aprendían a arreglar un motor, a limpiar las bielas, a pulir bielas. Los muchachos jóvenes los traían para que aprendieran a manejar. Entonces papá les enseñaba todo lo que era la mecánica, porque decía si se accidentan en la carretera no van a saber ni montar ni un caucho. Y el legado más importante de él particularmente es haber comprometido al mundo académico, ¿ya? Porque inicia no digamos una competencia, ¿ya? Sino que inicia una nueva fase, una nueva era en el tema que tiene que ver con el punto de vista de la nueva tecnología y la tecnología popular, la tecnología que se resuelve en casa, la tecnología que resuelven el día a día nuestros agricultores, el día a día la gente que siembra café, que cultiva plátano, la gente que hace el tema ganadero, la gente que funciona con sus pequeñas embarcaciones haciendo pesca, por ejemplo, y que resuelve su día a día por la vía de tecnología casera. Entonces, de alguna manera, se abre en la iniciación de don Luis como una persona representativa de la nueva tecnología, abre un reto a la ciencia académica, a la tecnología académica y a la tecnología que llamamos tecnología popular. La ciencia y el arte fueron la base de su hacer creativo. Fue un apasionado irreductible de la innovación. Sus métodos estuvieron apegados primeramente a la tierra, consciente de las necesidades productivas de la gente. Para él, el hombre debe mantenerse y desarrollarse en armonía con su ambiente. De ahí que su genio apremie integrar la máquina a la naturaleza. Y él tenía un concepto, yo diría que es un concepto de un socialismo primitivo, porque él decía, ¿por qué nosotros tenemos que depender de Europa y de los Estados Unidos para hacer el menor tornillo? Si ese tornillo lo podemos hacer nosotros. Y eso es lo que él hacía cuando llegaba una pieza dañada, no se paraba porque un tornillo se había dañado, él hacía el tornillo, mientras que en otras partes ese tornillo había que, inclusive nos pasa ahora, muchas veces se daña un motor y está parado porque falta un elemento que hay que traerlo de los Estados Unidos o de Alemania, y si no eso queda inservible. Entonces, yo recuerdo que una vez nos contaba, y nos contaba también Raúl Esteves, que una conversación que ellos tuvieron, él le decía pero don Luis, usted tiene más de 100 inventos, ¿usted por qué no patentiza sus inventos? O sea, vamos a buscar la manera. Y le dijo, no, yo no quiero patentizar nada, yo todo lo contrario, quiero es despatentizar, porque lo que interesa es que lo que yo hago todo el mundo lo pueda utilizar. Mire, eso es un socialismo muy puro, porque todos los hombres lo que buscan es obtener una licencia para que eso
quede reservado simplemente para uso exclusivo de ellos. Don Luis pudo haber sido un hombre muy rico si hubiese pensado así, pero él lo que quería que su conocimiento tuviera el acceso de la gente y la gente pudiera reproducirlo. Fue un hombre de una filosofía muy práctica y, lo más importante, dado a resolver los problemas cotidianos de la gente. El mejor aporte de don Luis es su aporte ideológico. Él conceptúa, instituye una forma de no rendirse a la adversidad y plantearse la vida como un reto. Es fundamental, sobre todo para personas jóvenes. Por ejemplo, cuando yo me inicié en el área científica, digamos, lo conocí y a mí me inquietaba mucho que él se ponía a mi nivel. Y entonces mis problemas eran sus problemas, mis retos eran sus retos, y eso le da un grado de confianza muy bonito, porque inmediatamente empiezas a hablar con una persona que se supone que ya ese tipo de cosas no les importa, pero que por el contrario, o sea, se internaliza tus problemas, los hace suyos. Yo creo que en el fondo don Luis era ciertamente un gran amigo. Un gran amigo es eso, una persona que es capaz de hacer los problemas del otro sus problemas, ¿ya? E identificarse con ellos y resolverlos. Don Luis era un filósofo, tenía sus frases cuando le decía que no se te llegue la noche al mediodía, para que estés hábito para crear, aprender haciendo. Una cantidad de pensamientos exactos a los pensamientos de don Simón Rodríguez. Y la otra cosa era su actitud frente a la vida, frente a las cosas. Él no era comerciante, ni mucho menos. Me parece que lo más importante de don Luis son sus máximas de vida, sus principios de vida, es el legado. Más que un motor, más que un invento, es ese crear e inventar para servir a un otro en sus verdaderas necesidades. Porque el gran problema que tiene la tecnología es que la tecnología está en función del consumismo. O sea, es una tecnología hecha para que dure poco, para que tú compres. Y él estaba claro de eso. Entonces estaba haciendo y sus principios eran una tecnología que no estuviera en función del consumismo. Por eso tiene una posición tan fuerte contra la tecnología venida de Estados Unidos y Europa. He llegado a la conclusión que los locos le han abierto el camino a los sabios. Sí. ¿Y qué consejo le daría usted a los jóvenes en general? Bueno, lo primero que les digo yo es eso que le hablaba ahora rato. Meditar y ejecutar. No permitir que se les cierre la noche a mediodía. No esperen saber, sino ponerse a hacer, porque hay que aprender haciendo. Y que nos declaremos enemigos de lo imposible. Los imposibles no existen, los imposibles los hacemos nosotros mismos. Cuando no queremos hacer una cosa, eso es imposible. No, el imposible lo hacemos nosotros. Aunque en noviembre de 1984 la Universidad de los Andes le otorgó el título de doctor honoris causa por su útil labor creativa, reconocimiento que por primera vez se le confiere a un hombre del campo, don Luis Zambrano se mantuvo humilde en todo momento. Enciende tu luz, pero apaga tu brillo, declamaba para llamar la atención sobre la importancia de mantener el espíritu humilde a través del oficio. Eso es una de las cosas que me dan la idea de tener frente a mí a un genio de la técnica popular que con solo cuarto grado. La Universidad de los Andes, cuando se le da el Premio Nacional de Ciencia CONVIT, la Universidad de los Andes consigue que le den el Premio Nacional de Ciencia a don Luis Zambrano. Y don Luis Zambrano le entregan el Premio Nacional de Ciencia y hay una anécdota extraordinaria. Y es que cuando le están entregando el premio, el decano de la Facultad de Ciencias se le ocurre decir esta estupidez. ¿Qué sería don Luis si hubiera estudiado en una universidad? Tenía cuarto grado.
Y don Luis le contestó, pues estaría como usted, viendo los inventos de otros. Esa parte genial de la respuesta de don Luis. Cuando en la universidad decidió darle el doctorado, doctor honoris causa, a un hombre con 4º grado. Eso en América Latina no existe. El único doctor con solo 4º grado que existe en América Latina se llama don Luis Zambrano. Como un reconocimiento a este hombre de grandiosa inventiva, el gobierno bolivariano entrega anualmente el Premio a la Inventiva Popular Luis Zambrano, que forma parte de los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología e Innovación, que tienen como propósito apoyar los conocimientos del pueblo. Este año 2012, el programa de becas de Fundayacucho, que benefició a 100.000 venezolanas y venezolanos, también lleva el nombre de Luis Zambrano, inventor del pueblo para el pueblo, como un homenaje a este inventor y tecnólogo popular merideño, promotor de una gran riqueza creativa que favoreció a pobladores de varias zonas del país. Maestro innato, Zambrano es y será un referente en el país, genio humanista de la ciencia mecánica al servicio del pueblo. Bueno, los becarios de Fundayacucho, en primer lugar, que se declara enemigo de lo imposible. Ese fue el gran ejemplo de don Luis. Don Luis fue enemigo de lo imposible. Para él no hubo imposibles, siempre hubo cosas por hacer y que eran realizables. En segundo lugar, que crean en Venezuela. Venezuela es un gran país con todos los grandes potenciales del mundo. Lamentablemente, en una época dorada, Fundayacucho formó muchas grandes intelectuales de Venezuela que se fueron al exterior. Hoy ocupan cargos importantes. Pero qué bonito hubiese sido que se hubieran quedado en esta patria, que lo hubieran hacer y hubieran aportado todo lo que ellos... Don Luis pudo irse al extranjero de repente. Si él hubiera sido uno más promocionado, quizás los japoneses o los chinos se hubieran interesado, los alemanes en llevárselo. Pero él prefirió vivir en esa casita, ser un hombre de pueblo, compartir con su familia, morir sin tener grandes cosas a la mano, pero creo que siempre se sintió contento de ser venezolano y de ayudar a la solución de los problemas prácticos del país. La sabiduría, sin tener un sentido práctico de la vida, no tiene sentido. Nos endiosa, nos exalta, pero no nos hace hombres de carne y hueso. Los que han entendido esto han trascendido y han dejado un legado. Pasarán 1000 años y el legado de don Luis no se podrá borrar, porque simplemente el hecho de cuando se hable de la electrificación, de la electricidad en Venezuela, su nombre estará unido al de Vicente Marcano, estará unido a esos pioneros que llevaron por primera vez ver luz a los pueblos. Eso creo que es un reconocimiento. El hecho de ser el primer doctor honoris causa que fue ante un rector en toga y birret a recibir un título, yo creo que eso es sumamente extraordinario. No quiere decir que no hay que tener todos los títulos del mundo, que hombres sencillos como esos son más doctos y más doctores que muchos de los que ostentan. Así es que declaremos enemigos de lo imposible y vamos a empujarnos a ver para qué le servimos a la nación, porque tenemos derecho, ya que venimos a esta tierra, tenemos derecho a dejar una huella por donde pasamos, que esa huella le sirve al futuro, a los que quedan, para seguirla si quieren, pero como ejemplo. No una huella de vagabundo, una huella de, en fin, tantos tipos de huella que hay, pero una huella útil es lo que yo quiero dejarle a la juventud y a los de mañana. Quisiera evocar aquellos tiempos, el po con las 3 topias y el alambique. Como quisiera pasar por esos riachuelos
y llegar al hogar de bellos recuerdos. Chingalea virus y la alacena, al fondo que hay amor en hierba buena. Recordar es amar, como vuela el viento, son los pueblos del sur. Un hermoso cuento, son los pueblos del sur. Un hermoso cuento. Chingalea virus y la alacena, al fondo que hay amor en hierba buena. Recordar es amar, como vuela el viento, son los pueblos del sur. Un hermoso cuento, son los pueblos del sur. Un hermoso cuento. Corazón venezolano,